todo lo Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Sí, ingeniero. Buenas noches. Se escucha. Bien. Vamos a ver, todavía tenemos compañeros entrando a la clase. Bien, vamos a continuar con un par de ejemplos de lo que ya hemos estado viendo sobre termodinámica, lo que es la parte de energía, transferencia de energía, balance de energía, energía mecánica, energía total de un sistema. Y creo que vimos dos ejemplos, dos o tres ejemplos, no recuerdo. Vamos a hacer otro similar al último que vimos. Bueno, realmente a explicarlo, porque realmente ya está desarrollado en la diapositiva. Y vamos a ver, tenemos algunos compañeros. Sí, voy a cambiar la opción del puntero. Bien, tenemos otro ejemplo que también trata sobre un sistema que genera potencia, como es un sistema de una turbina en un embalse de agua, una represa. En pues leyendo el ejercicio, bueno, es el ejemplo 2.15 del libro, desarrollado en el libro, es el ejemplo 2.15 que nos menciona que se va a generar potencia eléctrica instalando un generador de una turbina eléctrica en un sitio ubicado a 70 metros debajo de la superficie libre de un embalse grande de agua que puede suministrar agua a razón de 1.500 kilogramos por segundo de forma uniforme. Ya, de forma uniforme. Si la salida de potencia mecánica de la turbina es 800 kilowatts y la generación de potencia eléctrica es 750 kilowatts, determinar la eficiencia de la turbina, esa es una eficiencia, y la eficiencia combinada turbina-generador de esta planta, ignorar las pérdidas en la tubería. Bien, antes de veamos qué datos nos está dando el ejercicio. Primero, aquí está la imagen que está tomada del libro. Tenemos el punto inicial como la superficie del embalse superior. El punto 2, que es el punto final, como la superficie del embalse inferior. Vamos a tomar esos puntos de referencia para desarrollar la ecuación de energía mecánica. Bien. Eso quiere decir que primeramente, nuestro sistema va a ser el fluido de agua del embalse superior al embalse inferior. Ese va a ser nuestro sistema desde el punto de vista para saber lo de la energía mecánica. ¿Cuánta energía tiene disponible esta agua que se mueve del estado 1 hasta el estado 2? ¿Cuánta energía tiene disponible para convertir en trabajo? O sea, energía mecánica. Es decir, cuánta energía le puede entregar la turbina para que la convierta en trabajo. Si la turbina no lo convierte todo en trabajo, pues eso es lo que da lugar a una ineficiencia. Y eso lo vamos a ver cuando calculemos la eficiencia de esa turbina. ¿Qué dato tenemos? Pues la diferencia entre las dos superficies es 70 metros. Tenemos también que el flujo másico del agua es de 1.500 kilogramos por segundo. Luego nos dice el ejercicio que la turbina
genera potencia mecánica en 800 kilowatts y el generador potencia eléctrica de 750 kilowatts. Ya vamos a ver, bueno, más adelante yo extraje la imagen de la turbina y el generador para que veamos cuál es la diferencia entre las dos potencias. Bien, como el libro de entrada me dice que tome las referencias de punto inicial y final, las superficies del agua, las cuales son abiertas a la atmósfera, nosotros vamos a tomar esa presión como igual a cero, o sea, la presión atmosférica y absoluta, perdón, manométrica, igual a 0 kilopascales. Z1 y Z2, bueno, Z1 va a ser 70 metros, Z2 va a ser 0, porque voy a tomar mi plano de referencia, el punto 2, voy a tomar el punto más bajo. Flujo máximo, pues me lo da el libro. Potencia mecánica de la turbina o que genera la turbina es 800 kilowatts y potencia eléctrica que genera el generador es 700 kilowatts. Preguntas es, ¿cuál es la eficiencia de la turbina? ¿Y cuál es la eficiencia del sistema combinado turbina-generador? Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, la siguiente diapositiva. Aquí yo amplío un poco porque quiero hablar unas cosas antes de seguir con el ejercicio. Bueno, arriba de esta línea tengo los mismos datos de entrada o datos que me da el libro. Los organicé de forma horizontal en esta parte de acá arriba. Y tenemos las dos imágenes. Bien, para la ecuación de energía mecánica, yo voy a tomar como sistema el flujo del agua desde el punto 1 hasta el punto 2. Esa energía mecánica es la energía que este sistema entrega a la turbina. O sea que esa energía se convierte en un consumo o una entrada a la turbina. La turbina toma esa energía, vamos a vernos a la imagen de abajo, toma esa energía mecánica y la convierte, energía mecánica del fluido en este caso, y la convierte en energía mecánica que genera la turbina. Ya como ventiladorcito que vemos aquí gira cuando el fluido se está moviendo. Entonces en ese giro transfiere energía a este eje. ¿Cuánto transfiere a este eje? Ese es el dato que nos da el libro como en potencia mecánica de la turbina, 800 kilowatts, que sería la energía que transformó multiplicado por un flujo másico para pasarlo a kilowatts. Entonces, esta potencia mecánica de la turbina es la potencia que se le entrega al eje, que desde el punto de vista de la turbina, digamos que nuestra turbina solo es esta parte, desde el punto de vista de la turbina, esa energía sale. Desde el punto de vista de la turbina, la energía mecánica entra. Bien, esta energía que llega al eje pasa a lo que es el generador. Y en el generador se convierte en energía eléctrica. ¿Cuánto logra convertir en energía eléctrica? Pues estos 750 kilowatts. Y quiere decir que yo tengo una energía mecánica del fluido pasando a la turbina convierte y le entrega energía al eje, le entrega 800 kilowatts, luego el eje se lo entrega al generador y el generador lo convierte en energía eléctrica. ¿Cuánto convierte en energía eléctrica? 750 kilowatts. Eso es porque tenemos que identificar cuáles energías o potencias entran a cada elemento para definir las eficiencias. También mencionamos en algún momento que la eficiencia térmica yo la puedo calcular de diferentes formas dependiendo del dispositivo de ingeniería que yo tenga, pero recomendaba que eh, en lugar de memorizárselo, en lugar de memorizarse la fórmula para una bomba, para un compresor, para una turbina, mejor aprendamos que esa eficiencia, que en este caso la imagen que yo tengo aquí se llama desempeño, pero al final es la eficiencia térmica, es igual a una salida deseada entre una salida requerida. O lo puedo llamar un objetivo versus un costo, o una salida deseada versus un costo. Entonces, imaginemos que primero vamos a resolver la eficiencia de la turbina.
que es este ventiladorcito que está aquí. Bueno, que no es un ventiladorcito, realmente es un rodete que gira cuando el fluido se mueve alrededor de él. Si esta es la turbina, ¿cuál es el objetivo de esta turbina? Pues producir energía mecánica o potencia que le entrego al eje. Y eso lo llamo potencia mecánica de la turbina, que es la que yo entrego acá. ¿Cuál es el costo? El costo es la energía mecánica que consumo del fluido. Entonces, coloco energía mecánica en la parte de la división y así llego yo a esta definición. Mi eficiencia térmica de la turbina va a ser igual a la potencia que la turbina le entrega al eje, porque ese es el objetivo de la turbina, entre la energía mecánica que consume del fluido, porque ese es el costo. Eso en cuanto a la turbina. ¿Qué pasa a la segunda pregunta del ejercicio? ¿Cuál es la eficiencia de la combinación generador-turbina? Digamos que para la primera eficiencia yo me concentro solo en la parte de la turbina, que es este elemento de acá. Pero ahora me lo preguntan en conjunto. ¿Cuál es la eficiencia en conjunto? Turbina generador. O sea que ahora mi sistema lo voy a considerar como un solo el generador y la turbina. Si yo considero un solo el generador y la turbina, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es una potencia eléctrica de salida, porque ahora lo estoy viendo todo como un solo. ¿Cuál va a ser el consumo de todo el elemento generador turbina? Pues la energía consumida del fluido o del agua, que nuevamente es la energía mecánica que el fluido me entrega y que yo tengo disponible para convertir en trabajo. Si lo vemos, potencia tiene unidades de kilowatt, por lo tanto en algún momento yo tengo que encontrar la energía mecánica en términos de kilowatt para mantener la coherencia en las unidades. Entonces, digamos que para ambas turbinas necesito la potencia mecánica que la turbina le entrega al eje, ya me lo del libro, igual a 800 kilowatts, y necesito la potencia eléctrica que genera, valga la redundancia, que genera el generador, y eso es 750 kilowatts. ¿Qué me hace falta? En ambos casos, mi consumo va a ser la energía mecánica. Voy a consumir una energía mecánica del fluido, en este caso es agua. Entonces, ¿qué me hace falta para resolver las eficiencias? Nada más calcular la energía mecánica que me entrega el fluido. En otros casos lo puedo conocer cuando veamos bombas, la voy a conocer como energía hidráulica, pero es la misma energía. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues ya tenemos una ecuación para la energía mecánica o el cambio de energía mecánica de un sistema. Entonces, si yo tomo mi sistema, el agua, al moverse del punto 1 al punto 2, o sea, del estado 1 al estado 2, mi energía mecánica, o mejor dicho, mi cambio en energía mecánica va a ser igual a una ecuación que es similar a la de Bernoulli, a los cambios de presiones entre densidad, cambio de energía cinética y cambios de energía potencial. Bien, estamos en esta ecuación. Siempre, como yo menciono, hay que escribir toda la ecuación y ver cuáles términos son igual a cero. Veamos primero, yo ahí pues ya están viendo que hay unos tachados, pero ¿por qué los taché? Bien, veamos primero los términos de presión. Es la presión en el estado inicial y en el estado final. Pero ya mencionamos que esos puntos son las superficies del embalse, el cual está abierto a la atmósfera. Entonces, este término es igual a cero. Entonces, cancelo este término. ¿Qué pasa con la energía cinética o los cambios de energía cinética? Nuevamente, la velocidad con que el agua se mueve cuando ya está en la superficie o cuando estaba en la superficie 1 es suficientemente tan lenta que mi energía cinética es despreciable. Entonces también cancelo este valor. Por lo tanto, solo me queda que mi cambio en energía mecánica o energía mecánica que el fluido me entrega a la turbina va a ser igual solamente al cambio en energía potencial. Y esto es igual a gravedad Z2 menos Z1. Hay que tener un cuidado porque si este término no fuese cero, yo tendría kilopascales entre densidad. Luego de cancelar términos, kilopascales entre densidad me da kilojoules por kilogramo.
Pero la energía cinética o la energía potencial, estos dos términos me van a dar joules. Digamos, la energía potencial me va a dar joules. Pero yo necesito kilojoules, por lo tanto, este término yo necesito dividirlo entre 1000. Y aquí está dividido entre 1000. Esto porque cuando estén reestudiando, se acuerden de dónde sale este 1000. Sale porque si yo ingreso metros por gravedad, me va a dar joules, joules por kilogramo, pero yo necesito kilojoules para mantener la coherencia. A menos que yo metiese aquí kilómetros. En ese caso sí me daría kilojoules directamente. Eh, bien, eso es para hacer esta conversión a kilojoules por kilogramo. Energía mecánica, ya la puedo calcular. Gravedad es una constante, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Cambio de alturas es igual a 70 metros. Bueno, aquí está mal escrito metros. T debería estar antes que S. Bien, Z2 es igual a 0 y Z1 es igual a 70. Y esta es una resta. Por lo tanto, el resultado me va a dar un valor negativo. Energía mecánica va a ser igual a menos 0.6867 kilos por kilogramo. O mejor dicho, mi cambio en energía mecánica es igual a menos 0.6867. ¿Qué significa este menos? Recordemos que la energía puede entrar y salir de un sistema. Y si yo dije que mi sistema es el flujo de agua y esa energía mecánica la está entregando el flujo de agua a la turbina, quiere decir que esa energía mecánica sale del sistema. Si sale del sistema, yo lo represento con un signo negativo. Entonces, este signo lo que significa es que esta energía mecánica o este cambio de energía mecánica es una energía que sale del sistema. Dicho de otra forma, es una disminución de energía del sistema, porque hay energía que está saliendo del sistema. Eso es lo que significa este signo negativo. Desde el punto de vista de la turbina recibe esa energía. Entonces, si yo expreso energía mecánica que gana la turbina, yo lo voy a expresar en valor positivo, porque en ese caso yo considero mi sistema a la turbina y desde el punto de vista de la turbina, la energía mecánica entra. Entonces, ahí es positivo. Entonces, eso es lo que significa este valor negativo. Nada más eso. Bien, si yo tengo esta energía, ya estoy cerca de poder calcular esta eficiencia térmica, pero nuevamente, como mencioné, las potencias, que son los numeradores en esta división, me los están dando en kilowatts, pero el cambio de energía mecánica está en kilojoules por kilogramo. ¿Cómo puedo hacer para pasar esto a kilowatts? Bien, hay que recordar un poco. Hay que recordar un poco que yo puedo expresar mi cambio de energía en kilowatts, lo cual se viene siendo potencia. Para eso yo necesito multiplicar mi energía por un flujo másico. ¿Por qué? Bueno, eso vamos a ver. Vamos a verlo aquí. Aquí tengo los datos nuevamente, tengo la imagen para usarlo de referencia. Tengo la energía mecánica o el cambio de energía mecánica. Si ven, yo le quité el signo, simplemente porque ya sé, ya manejo que es una energía que sale del sistema. En el caso de considerar mi sistema el flujo de agua. Si yo considero el sistema la turbina, este cambio de energía mecánica es positivo. Entonces, aquí no es que hay un error, simplemente es conceptualizar que el signo negativo significaba que salía del sistema. Pero lo tengo en kilojoules por kilogramo, necesito pasarlo aquí a kilowatts. Entonces, si yo multiplico esa energía por un flujo másico, yo lo tengo aquí ya con valores numéricos. Yo tengo un flujo másico de 1500 kilojoules por segundo. ¿De dónde saqué ese dato? Pues un dato que me da el libro. El libro me dice que a través de esta tubería se mueven 1500 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico. Lo multiplico por mi cambio de energía mecánica, 0.6867 kilojoules por kilogramo. Si cancelamos kilogramos con kilogramos, me queda solamente kilojoules por segundo. Y kilojoules por segundo es igual a kilowatt. Entonces, yo puedo expresar mi cambio de energía mecánica como 1030.05 kilowatts.
Si vemos, hay un cambio en el símbolo del cambio de energía mecánica. Cuando es kilojoules por kilogramo, es una E minúscula. Si fuese kilojoules, esta fuese una E mayúscula. Pero si aparte de eso es kilojoules por segundo, se le agrega este símbolo, que es un punto en la parte de arriba. Entonces, nada más simbología para definir cada uno de las energías, dependiendo de la unidad en que lo estoy midiendo. Bien, esta es mi cambio de energía mecánica en términos de kilowatt, 1030.05 kilowatts. ¿Qué significa este valor? Es la energía, o bueno, como ahora lo estoy expresando en kilowatt, es mi energía o es mi potencia que el fluido le entrega a la turbina. Desde el punto de vista de la turbina es potencia que recibo del fluido. Entonces vamos a encontrar ahora la eficiencia de la turbina. Nuevamente la eficiencia es una salida deseada versus un costo. ¿Qué salida deseo de mi turbina? Producir potencia para entregarle al eje. Y ese es potencia mecánica de la turbina, que el libro me dice que es igual a 800 kilowatts. ¿Cuál es el costo? La energía mecánica, o en este caso, potencia que yo consumo del fluido del agua. Y ya lo encontramos como 1030.05 kilowatts. Entonces puedo hacer la división, 800 entre 1030.05, es decir, yo produje 80 kilowatts, pero consumí 1030. Eso me da una eficiencia de 0.7767 o 77.7%. Es decir, de todo lo que tenía disponible, solo logré aprovechar 77.7%. Bien, eso es el la primera eficiencia, viendo solamente la parte de la turbina. La segunda pregunta es, ¿cuál es la eficiencia térmica considerando la turbina del generador como un solo sistema? Desde ese punto de vista, ¿cuál es el objetivo de este sistema? Producir una energía eléctrica. Lo produce el generador. Y esa me da el libro como 750 kilowatts. Si yo considero el generador y turbina como un solo, el consumo va a ser nuevamente la energía mecánica o la potencia que el fluido del agua me entrega a mi sistema y va a seguir siendo 1030.05 kilowatts. Entonces yo puedo volver a reescribir la ecuación de energía, de eficiencia, pero en este caso considerando la turbina y generador en un solo sistema, como la potencia eléctrica producida y son 700 kilowatts. Entre la energía mecánica consumida, que es 1030 kilowatts. Es decir, 750 kilowatts de electricidad produje, pero consumí 1030 del fluido del agua. Y eso me da una eficiencia total, turbina generador, de 0.728, lo que iguala a 72.8%. Y esto es la eficiencia turbina generador. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera considero mi sistema solo la turbina. En el segundo considero mi sistema todo el conjunto turbina generador. Nada más eso. ¿Qué hubiese pasado si me dicen mi eficiencia solo del generador? ¿Cuál hubiese sido la diferencia? Bueno, ¿cuál es mi objetivo en el generador? Nuevamente, producir energía eléctrica, 750 kilowatts. Pero el consumo hubiese sido la potencia que me entrega el eje, que al final es la potencia que produce la turbina. Entonces, mi consumo hubiese sido 800 y la eficiencia solo del generador hubiese sido 750 entre 800. Bien, eso es en cuanto a este ejemplo. Creo que serán las dos consultas. Sí, creo que serán dos consultas. Sí, esas eran las dos consultas del ejercicio. Entonces, si hay alguna consulta o pasamos al siguiente ejemplo. Bien, si no hay consultas, entonces pasamos al siguiente ejemplo, que es algo similar. Es importante conceptualizar esta ecuación.
desempeño o energía térmica, perdón, eficiencia térmica, que más adelante la van a conocer como eficiencia de primera ley, es igual a una salida deseada entre una salida requerida, o un objetivo de mi sistema versus un costo o un consumo. ¿Qué valor va a tener cada término? Pues va a depender de mi sistema. Va a depender de mi sistema. Ya vimos que en una turbina el objetivo es producir energía para entregarle al eje, pero el consumo es energía del fluido. En el generador por sí solo, su objetivo es producir energía eléctrica, pero consume energía mecánica del eje. Ya considerado como un todo, mi objetivo es nuevamente energía eléctrica, pero mi consumo es energía mecánica del fluido. Entonces, con esos conceptos, si se manejan, se puede resolver cualquier ejercicio de eficiencia, no importa el tipo de sistema. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, que este no es ejemplo desarrollado en el libro, sino que ya es un ejercicio de la guía, que es el ejercicio 250. En este caso trata de una bomba. Diferencia entre una bomba y una turbina. Pues una turbina produce trabajo, pero una bomba consume trabajo. La va a consumir de un motor eléctrico o de un motor de combustión interna, dependiendo el tipo de bomba. Bien, dice el ejercicio que la fuerza que impulsa el fluido o el flujo de los fluidos es la diferencia de presión. Ya todos sabemos que un fluido se mueve de un ambiente de mayor presión a uno de menor presión. Es como el calor se mueve de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Una bomba trabaja elevando la presión de un fluido, o sea, convirtiendo el trabajo mecánico de su eje en energía de flujo, que es la energía hidráulica, o aumentando la energía mecánica del fluido. Se determina que una bomba de gasolina, el fluido de gasolina, consume 3.8 kilowatts de potencia eléctrica cuando está trabajando en un régimen estacionario. Ya todos sabemos qué es esto, qué significa estacionario. Si la diferencia de presiones entre la descarga y la succión de la bomba es 7 kilopascales y los cambios de velocidad y altura son despreciables, determinar el flujo volumétrico máximo posible de la bomba. Aquí hay una mezcla de conceptos de termodinámica con conceptos de mecánica de fluidos y la vamos a ver más adelante. Primero veamos la imagen. Una imagen sencilla donde el cambio de presiones entre la entrada y salida de la bomba es 7 kilopascales, lo tenemos acá. Para producir ese cambio de presión, la bomba debe consumir 3.8 kilowatts de potencia. Me dicen que la velocidad de la entrada y salida, ese diferencial es igual a 0. Quiere decir que las velocidades pueden ser que sean iguales. El diferencial de altura entre la salida y la entrada es tan pequeña que se puede despreciar. Y con estos datos calcular cuál es el flujo volumétrico que yo puedo tener de gasolina a través de esa bomba. Quizás ahorita nos imaginemos que cómo voy a calcular flujo volumétrico. Pues recordemos que volumen específico con flujo másico, con flujo volumétrico, entre ellas se pueden relacionar. Y esa es una relación de mecánica de fluidos. Un repaso de mecánica de fluidos, incluso desde física, creo que viene viendo densidad y volumen específico. Entonces, realmente no hay un concepto nuevo que agregar, son conceptos que ya manejamos. Entonces, bien, tenemos la imagen de la bomba nuevamente de referencia, pero ahora vamos a utilizar balance de energía. Creo que hay una consulta en el chat. ¿Por qué dividí entre 1000? Bueno, vamos a regresar a esa diapositiva. Fue aquí. El cambio de energía mecánica, si yo calculo, me debe dar kilojoules por kilogramo. Pero yo debo utilizar kilopascales en la presión y así está dado. En el caso de que yo tuviera presión, así estaría dado. Pero ¿qué es lo que pasa con la altura? Con la altura,
si yo multiplico metros por la gravedad, yo lo que voy a obtener van a ser joules por kilogramo. Pero yo necesito kilojoules para mantener la coherencia de unidades entre todos los términos. Entonces, si yo multiplico directamente metros por gravedad, o sea, metros por metros cuadrados, metros por segundo cuadrado, voy a obtener joules por kilogramo. Para poder sumar con los otros términos, yo debería pasar a kilojoules. Para eso yo necesito dividir entre 1000 para pasar joules a kilojoules. Dividir entre 1000 y me da kilojoules por kilogramo. Haberlo hecho sin dividir entre 1000 no es que estuviese malo. Simplemente el resultado hubiese sido joules por kilogramo. Entonces aquí yo hubiese tenido 686.7 joules por kilogramo. Esa hubiese sido nada más la diferencia. Pero tendría que haber tenido el cuidado que joules por kilogramo, a la hora de pasarlo, multiplicarlo por flujo másico, hubiese tenido joules por segundo. Y por lo tanto el resultado hubiese sido watts. O sea, aquí hubiese tenido 1.030.000 watts. Ese es el cuidado que hay que tener. Se puede dividir acá o llevarlo todo, pero manteniendo la coherencia de las unidades y recordar que el resultado hubiese sido watts. Para poderlo utilizar en la eficiencia, tengo que pasarlo a kilowatt. ¿Por qué? Porque la potencia me la estaban dando en kilowatt. Y para mantener la coherencia, tengo que utilizar unidades o las mismas unidades. Otro cuidado hubiese sido que si a mí me hubiese dado presiones en kilopascales, este término me hubiese dado kilojoules. Y si acá no divido entre 1000, esto me tendría joules. Entonces yo no puedo sumar kilojoules por joules directamente. O no puedo sumar kilojoules más joules directamente. Tengo que dejar una sola unidad. O divido esto para obtener kilojoules o multiplico esto por 1000 para obtener joules. Pero necesito una sola unidad. Entonces por eso lo dividimos entre 1000. Bien, no sé si con eso estamos bien. Sí. Bien, entonces retomando, ya habíamos leído los datos de entrada del segundo ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí estábamos realmente. Ya tenemos los datos de entrada que nos da el libro. Tenemos que encontrar el flujo volumétrico. Tenemos la imagen de referencia, pero ahora vamos a hacer uso del balance de energía. Recordando que me dice el balance de energía, que el cambio de energía total de un sistema va a ser igual a la diferencia de todas las energías que entran menos todas las energías que salen en el sistema. ¿Cómo puede estar entrando y saliendo energía de un sistema? Hay tres formas. Una es energía por calor, otra es energía por trabajo y en el caso de sistemas abiertos, energía de una masa que está entrando y saliendo. Entonces nosotros tenemos una bomba donde entra agua por un lado y sale agua por el otro lado. Por lo tanto, sí tengo energía de una masa que entra y sale. Entonces, reescribiendo toda la ecuación, siempre yo recomiendo escribir toda la ecuación y después cancelar los términos que se hacen cero. ¿Cómo lo plasmo? Bueno, calor que entra menos calor que sale, más trabajo que entra menos trabajo que sale, más energía de una masa que entra menos energía de masa que sale, todo eso es igual a cero. Una bomba yo la considero adiabática. ¿Por qué la voy a considerar adiabática? Porque el sistema me dice que trabaja en un régimen estacionario. Entonces estos dos valores son igual a cero. Y bueno, no necesariamente que sea estacionario lo hace adiabático. Esa parte, eso es isentrópico y eso es un tema del último parcial. Pero es un sistema diabático porque no tengo transferencia de energía hacia los alrededores. Entonces voy a considerar mi calor igual a cero. Al menos que el inicio me dice de que hay algún elemento caliente que hace que esta agua se caliente. Entonces ahí sí yo tendría ganancia de calor. O si fuese agua caliente y yo tuviese fuga de calor hacia los alrededores. Eso ahí yo tuviese transferencia de calor. Por lo contrario, no tengo transferencia de calor. También una bomba
tiene trabajo de entrada porque es un consumidor de trabajo, entonces este término sí existe. Pero una bomba no genera trabajo, consume trabajo, pero no genera, entonces no tengo salida de trabajo, por lo tanto este valor va a ser igual a cero. ¿Tengo energía en la masa que entra? Sí tengo, y tengo una energía en la masa que sale. ¿Qué pasa con el término de cambio total de energía al sistema? Este va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Porque el ejercicio me dice que está en un régimen transitorio, o sea, está trabajando como un volumen de control con flujo estacionario. Entonces, este término es igual a cero. ¿Qué me queda? Nada más que el término del trabajo y aprovecho a pasar esto al otro lado de la igualdad. Y eso es igual a una energía de masa que sale menos una energía de masa que entra. Ahora, aquí sí viene un término que quizás lo van a usar bastante más adelante en procesos isentrópicos, que es la energía, bueno, no necesariamente en procesos isentrópicos, también en sistemas de balance de energía y de exergía en termodinámica 2, es que la energía de una masa yo la puedo expresar, bueno, en el caso de una masa que está entrando y saliendo, no una masa que está sin movimiento, sino una masa que está entrando, saliendo de un sistema, yo la puedo expresar como eh, es la misma masa por la presión por un volumen específico. Esto me da la energía contenida en esa masa. Por lo tanto, cada uno de estos términos yo los puedo reemplazar. La energía de masa que sale va a ser en el punto 2. Bueno, yo le puse el subíndice punto 2. Va a ser igual entonces a la masa en el punto 2 por la presión en el punto 2 por el volumen específico en el punto 2 menos la energía de la masa que entra, que sería masa en el punto 1 por presión en el punto 1 por volumen específico en el punto 1 y eso lo tengo en el segundo término. Ahora bien, como me dicen que es un sistema de flujo estacionario, quiere decir que la masa que entra y que sale deben ser exactamente las mismas. Por lo tanto, masa 2 con masa 1 es un factor común y lo puedo sacar. También, la bomba está moviendo un fluido líquido, o mejor dicho, las bombas trabajan con un fluido líquido y un fluido líquido se considera compresible. Si se considera compresible, perdón, incompresible, si se considera incompresible, quiere decir que no sufre cambio en su volumen o en su volumen específico, no sufre cambio en su densidad. Entonces, este volumen específico de salida y este volumen específico de entrada tienen el mismo valor, entonces también es un factor común que puedo sacar. Y solo me quedaría en paréntesis presión 2 menos presión 1. Y esto me lo están dando en el ejercicio. ¿Qué más? Esto me da trabajo en kilojoules. Si yo agrego que esa masa es un flujo másico, yo le agregaría kilojoules por segundo y eso me va a dar kilowatt. Por lo tanto, le agrego el punto al símbolo del trabajo de entrada. Y entonces el trabajo de entrada, la bomba va a ser igual al flujo másico por el volumen específico de ese flujo másico por el diferencial de presiones. Ahora bien, aquí viene un poco el repaso de mecánica de fluidos. Yo no tengo el volumen específico de esa masa. Esa masa, es más, ni siquiera sé cuánta masa es la que se está moviendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer con estos dos términos? Debo ver la forma de cómo puedo cancelar y, y llegar a un término que yo pueda calcular. Uno es que volumen específico que es igual. Volumen específico es como el inverso de la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, un volumen específico va a ser volumen sobre masa. Y si yo quiero expresarlo como flujo másico, o sea, ¿cuánto es el flujo de volumen específico? Sería el flujo volumétrico entre flujo másico. Entonces, yo puedo sustituir este volumen específico por esta expresión en esta ecuación. En vez de este volumen específico que yo tengo aquí, voy a poner flujo volumétrico entre flujo másico y eso yo lo tengo aquí.
¿Qué va a pasar ahora? Que yo tengo flujo másico arriba, que viene de la ecuación anterior, y voy a tener flujo másico dividiendo. Entonces yo lo puedo cancelar porque eso es igual a 1 y solo me queda flujo volumétrico igual al cambio, perdón, flujo volumétrico por cambio de presiones. Eso es muy útil para estudiar bombas en circuitos de potencia. Creo que el tercer parcial lo vamos a ver y en termodinámica 2. Entonces este trabajo de entrada va a ser igual al flujo volumétrico por el cambio de presiones. Yo tengo trabajo de entrada, me lo da el libro. Tengo cambio de presiones, me lo da el libro. Entonces yo puedo despejar por el flujo volumétrico, que incluso eso es lo que el libro me está preguntando. ¿Cuánto flujo de gasolina puedo mover con esas condiciones de trabajo? De diferencial de 7 kilopascales y este consumo de trabajo de 3.8 kilowatts. Le pasamos a la siguiente ecuación. Pasamos a esta diapositiva, perdón. Y aquí no tenemos más que el despeje. Ya llegamos a esta ecuación, despejamos para flujo volumétrico, entonces este paréntesis pasa a dividir y me queda que el flujo volumétrico es igual al trabajo de entrada entre el diferencial de presión. Siempre teniendo el cuidado de kilowatts sobre kilopascales. Si tengo watts sobre kilopascales, necesitaría pasar esto a kilowatts. O si abajo tengo pascales, necesitaría pasarlo a kilopascales. Y este flujo volumétrico es igual a 3.8 entre 7 y eso da un flujo volumétrico de 0.543 metros cúbicos por segundo. Y esa es la capacidad de flujo que yo tendría para bombear gasolina. Creo que sí, creo que era gasolina. Sí, el flujo que yo puedo bombear de gasolina. Entonces, importante en este ejercicio, balance de energía, plasmar toda la ecuación, incluso si es un sistema cerrado, plasmarla toda. Simplemente cancelar los términos que ustedes saben que son igual a 0. Quizás de inicio yo no sepa cuáles términos son igual a 0. Incluso los términos que aquí cancelamos en 0 no siempre van a ser todos 0. Si a mí me dijesen que tengo un flujo no estacionario, entonces yo tendría un cambio de energía. Si me dijesen que aquí va agua caliente y a través del cuerpo de la bomba se pierde 1 kilowatt de calor, sí tendría calor de salida. O si esta fuese agua fría y el ambiente está caliente y a través de la bomba se gana calor, yo tendría calor de entrada. Lo que sí no tendría nunca es trabajo de salida, porque una bomba no produce trabajo. Una bomba solo consume trabajo. Entonces siempre voy a tener un trabajo de entrada, pero el trabajo de salida siempre va a ser igual a 0. Entonces, eso es lo importante. Y si es un sistema abierto, pues voy a tener energía de masa. Si es un sistema cerrado, estos términos también son igual a 0. Ahora, si yo tuviese aquí un sistema cerrado, ¿cuánto sería el trabajo de entrada? Pues sería 0, porque no tendría con qué igualarlo. Bien, entonces, consultas. Si no, pues continuamos mañana. Mañana creo que veníamos un ejemplo más y comenzaríamos con propiedades de las sustancias. Con eso empezaríamos mañana. En caso de que el ejercicio no nos lleve toda la hora, sino entonces sería el miércoles. Pero aquí estamos con estos ejercicios. Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Pregunto, bueno, eso es fuera de lo de la clase, bueno, el ejercicio que va a presentar sobre el feriado, ¿se aplica lo nuevo que salió del Congreso o siempre la UNA va a seguir con el protocolo que nos había mencionado? Pues fíjese que no he recibido confirmación del departamento. No he recibido información. Voy a consultarlo. Yo lo consulté hace una semana y lo que me dijo el departamento es que por cuestiones de sindicato y otras cosas se iba a mantener el feriado, pero vamos a ver ahora que ya está aprobado en el Congreso, a ver qué, voy a consultarlo ahorita y mañana les tengo a ver qué me dicen. Sí, porque en la empresa donde yo trabajo nos habían dicho similar, pero nos dijeron que había Congreso, es ley, entonces lo van a cambiar, entonces. Entonces puede ser que sí, porque al final Sí, no es que se está eliminando, solo se está postergando el feriado. correcto, así es, sí. Entonces, si es así, entonces nosotros
tendríamos ahí un poquito más para ver un poco más detenido las propiedades de la sustancia. Ah, ok. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Buenas noches. si no hay más, entonces nos vemos mañana o nos escuchamos mañana. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. 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 Buenas noches.